Y ahora veremos los test de función hepática. Las transaminasas son indicador de daño hepatocelular. Existen dos tipos de transaminasas, la TGP y la TGO. La TGE es mucho más específica que la TGO para indicar lesión a nivel hepática, ya que la TGO se encuentra también en otros tejidos como es el corazón, el músculo, el riñón y el cerebro. Así, por ejemplo, en un infarto miocardio, la TGO también estará incrementada. En la polimiositis o enfermedades inflamatorias del músculo también estará incrementada. En un DCB tipo infarto también estará incrementada la TGO. Veamos cuando la TGP está o es mayor que la TGO, entonces estamos frente a un cuadro hepático agudo. Y cuando la TGO predomina sobre la TGP, se trata de un cuadro hepático crónico. ¿En qué casos tenemos predominancia de la TGP sobre la TGO? En caso de la hepatitis viral, la esteatohepatitis no alcohólica. Y una predominancia de la TGO sobre TGE, aparte que me indique un daño hepático crónico, también encontraré en aquellos pacientes con hepatopatía alcohólica. Entonces, no olvidar que las transaminasas son un indicador de daño hepatocelular. Otra molécula parte de los test de función hepática es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina lo que me indica es colestasis. También se encuentra a nivel del hueso, intestino, riñón y placenta. Entonces, cuando dudemos que la fosfatasa alcalina es de origen hepático y sospechemos otro origen, para poder confirmar si esa fosfatasa alcalina es de origen hepático, debemos pedir otras pruebas más específicas como son la 5-nucleotidasa y la gamma glutamil transpeptidasa. Estas moléculas son mucho más específicas para colestasis que la fosfatasa alcalina. La albúmina es otro marcador no de síntesis hepática, pero se va a ver alterada en aquellos pacientes con insuficiencia hepática crónica. Y en cambio, en una insuficiencia hepática aguda, la albúmina estará normal, ya que el tiempo de vida de la albúmina promedio es 21 días. Entonces, para que haya hipoalbuminemia, se necesita aproximadamente mayor a un mes. Entonces, encontraremos albúmina baja en aquellos pacientes con insuficiencia hepática crónica. El tiempo de protrombina es el mejor marcador, el indicador más precoz de alteración de la síntesis hepática. Es por esta razón que el tiempo de protrombina se toma como criterio diagnóstico de insuficiencia hepática, ya sea aguda o crónica. El tiempo de protrombina rápidamente se prolonga, ¿no?, en todo proceso hepático, ya sea agudo o crónico. Incluso puede tardar algunas horas en incrementarse. Entonces, el marcador más precoz de daño hepático es el tiempo de protrombina. La bilirrubina es otra molécula parte del estudio de la función hepática y es producto del metabolismo del hemo. Se incrementa en aquellos casos de obstrucción biliar o alteraciones enzimáticas congénitas. Aquí debo remarcar algo, que las bilirrubinas no es lo mismo que
colestasis. Hemos visto que el marcador de colestasis es la fosfatasa alcalina y no la bilirrubina. Eso quiere decir que no todo incremento de la bilirrubina significa colestasis. Puede haber cuadros independientes, ¿no? Cuadros de colestasis con hiperbilirubinemia o sin hiperbilirrubinemia. En este cuadro, entonces veremos los patrones de daño a nivel hepático. Tenemos tres patrones: el daño hepatocelular, el daño colestásico y la hiperbilirubinemia aislada. En este último caso, en la hiperbilirubinemia aislada, lo único que se encuentra alterado es la bilirrubina, siendo normales el resto de moléculas, la TGO, la fosfatasa alcalina y el tiempo de protrombina. Entonces, en la hiperbilirubinemia aislada, lo único que se encuentra prolongada es la bilirrubina total. Veamos qué pasa en el daño hepatocelular. Como dijimos, el marcador de daño hepatocelular es las transaminasas. Por lo tanto, encontraremos un incremento más de 4 veces el límite superior normal en el daño hepatocelular, en este caso agudo, ya que en el crónico las transaminasas se elevan levemente entre 2 a 3 veces el límite superior normal, o en todo caso no, las transaminasas son normales cuando el daño hepático crónico es muy severo, en el cual hay gran destrucción del parénquima hepático, de tal manera que ya no hay transaminasas elevadas, porque ya no hay hepatocitos viables de donde provengan estas transaminasas. En el daño hepatocelular existe un cierto incremento de la fosfatasa alcalina, pero que no supera los 4 veces el límite superior normal. Y a nivel de la bilirrubina también no estará incrementado mayor de 5 veces. ¿Y qué pasa en el patrón de daño de tipo colestásico? El marcador de colestasis es la fosfatasa alcalina. Por lo tanto, los valores estarán más de 4 veces el límite superior normal, y habrá también un incremento de las transaminasas, pero nunca van a superar los 4 veces del límite superior normal. La bilirrubina total estará más de 5 veces el límite superior normal. Entonces, como vemos, en el daño hepatocelular habrá también un incremento de la fosfatasa alcalina, y en el daño colestásico también habrá un ligero incremento de transaminasas. Cuando exista transaminasas más de 4 veces el límite superior normal y fosfatasa alcalina más de 4 veces el límite superior normal, entonces diremos que estamos frente a un patrón mixto, tanto por daño hepatocelular y colestasis. Y el ejemplo clásico de este tipo de hallazgo es la hepatitis viral viral A tipo colestásica, en el cual encontramos transaminasas de más o menos 10 veces el límite superior normal, con fosfatasa alcalina más de 4 veces el límite superior normal. Acá al final muestro el tiempo de protrombina, y acá me refiero a la respuesta al tiempo de protrombina a la vitamina K. En un paciente con colestasis y daño hepatocelular, en ambos casos el tiempo de protrombina está prolongado. Pero si yo administro vitamina K a un paciente con colestasis, entonces ese tiempo de protrombina va a normalizar completamente. En cambio, si yo administro vitamina K a un paciente con daño hepatocelular, ese tiempo de protrombina va a mejorar, pero nunca va a normalizar, porque aquí ya estamos frente a un problema de síntesis hepática de los factores de coagulación. Mejorará ese tiempo de protrombina dependiente de colestasis. Para que me entiendan mejor, ustedes habrán visto en su práctica clínica
que a todo paciente cirrótico le estamos administrando vitamina K. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Para qué administramos vitamina K si un paciente con daño hepatocelular ya no puede producir factores de coagulación? Sería innecesario administrarle vitamina K, ¿no? Pero lo que ocurre es lo siguiente, que en todo daño hepatocelular, además de existir incremento de las transaminasas, también hay incremento de la fosfatasa por una colestasis secundaria al daño hepatocelular. Esto es la explicación del por qué se administra vitamina K. La vitamina K es para corregir el tiempo de protrombina dependiente de esta colestasis. Es por eso que cuando uno administra vitamina K logra mejorar el tiempo de protrombina que depende de la colestasis, pero no mejorará el tiempo de protrombina que depende del daño hepatocelular. Para que me entienda mejor, si tenemos un tiempo de protrombina elevado en 100, 70 dependerá del daño hepatocelular y 30 de la colestasis. Cuando yo administre vitamina K, mejoraré ese tiempo de protrombina dependiente de fosfatasa alcalina o de colestasis, que es 30. Por lo tanto, el tiempo de protrombina final después de administrar vitamina K será de 70. Mejorará de 100 a 70, pero nunca va a normalizar. Veamos las causas de daño hepatocelular. Tenemos las hepatitis infecciosas de tipo viral, las hepatitis A, B, C, D, E, son virus hepatotróficos. El órgano blanco es el hígado, y tenemos además otros virus cuyo órgano blanco es otro órgano, pero como repercusión sistémica de la infección puede producir además daño hepático, y estos son el citomegalovirus, el herpes virus, el Epstein-Barr virus, el herpes virus y el virus de la varicela zoster. También tenemos las hepatitis autoinmunes, en el cual existe autoanticuerpos contra el hepatocito. Este tipo de patología se sospecha en pacientes mujeres de edad media de la vida. Otra causa de daño hepatocelular son las drogas y toxinas, entre ellos a la cabeza va el alcohol y el acetaminofén. Otra causa tenemos al hígado graso no alcohólico, esteatohepatitis no alcohólicas, que se presenta en pacientes con diabetes mellitus, obesidad y dislipidemia. Daño hepatocelular de causa vascular puede ser isquémica o congestiva. Y por enfermedades sistémicas infiltrativas del hígado, como son la hemocromatosis por depósito de hierro, la deficiencia de alfa-1 antitripsina y la enfermedad de Wilson por depósito de cobre. Veamos ahora las enfermedades que nos dan colestasis. Para eso es importante ver si existe o no dilatación de la vía biliar extrahepática, es decir, a nivel del colédoco. Entonces, si existe dilatación a nivel del colédoco, entonces estaremos frente a una obstrucción de la vía biliar extrahepática o colestasis extrahepática. La causa más frecuente o más común es la coledocolitiasis. Luego le sigue el colangiocarcinoma, cáncer de cabeza de páncreas y esta enfermedad autoinmune denominada colangitis esclerosante, que es una enfermedad autoinmune de las vías biliares intra y extrahepáticas que se presenta generalmente en varones de edad media. Si no existe dilatación de vías biliares, si el colédoco está normal, entonces estaremos frente a una colestasis intrahepática. Esta colestasis intrahepática puede ser una colestasis pura sin disfunción hepatocelular, y en ese caso tenemos la causa más frecuente, los medicamentos. La mayoría de medicamentos pueden producirnos colestasis extrahepática. Los más comunes son los anticonceptivos orales.
otras patologías como la sepsis, los posoperados y esta patología autoinmune de la vía biliar, la cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune de la vía biliar intrahepática. Eso es lo que diferencia de la colangitis esclerosante primaria, este es a ambos niveles, tanto extrahepático como intrahepático. Y la otra diferencia es que la cirrosis biliar primaria se presenta generalmente en mujeres de edad media de la vida. Cuando la colestasis es intrahepática asociado a un daño hepatocelular, entonces tendremos la causa más frecuente, la hepatitis viral A en su forma infrecuente, la forma colestásica. Y otro ejemplo de patrón mixto de colestasis con daño hepatocelular tenemos a la cirrosis. Y acá les muestro, ¿no?, otra forma, otro patrón colestásico en el cual tenemos básicamente incremento de la fosfatasa alcalina y el resto de las pruebas hepáticas son normales, bilirrubinas y transaminasas normales. ¿En qué casos vamos a ver este tipo de patrón colestásico? En aquellas neoplasias hepáticas, hepatocarcinoma o metástasis al hígado, las enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, sarcoidosis, histoplasmosis, en aquellos abscesos hepáticos ya sea amebiano o bacteriano, y también como causa de medicamentos, en este caso los más frecuentes son los anticonceptivos orales. Y por último, acá tenemos el patrón de daño en el cual encontramos solamente una hiperbilirrubinemia aislada, siendo el resto de exámenes normales. Si esa hiperbilirrubinemia es de tipo directo conjugada, estaremos frente a trastornos congénitos en la cual hay defecto en la excreción de la bilirrubina conjugada del hepatocito al canalículo biliar, y estas son dos entidades, el Dubin-Johnson y el Roton, hiperbilirrubinemia directa o conjugada. En cambio, si estamos frente al otro tipo de hiperbilirrubinemia indirecta, entonces pensaremos en trastornos enzimáticos de la conjugación. Habrá incremento de la bilirrubina indirecta y hay dos síndromes, el síndrome de Gilbert y el del Krüger-Najar. El cuadro típico del paciente con enfermedad del Gilbert es ictericia episódica, generalmente desencadenado por el ejercicio o el alcohol, y la bilirrubina total nunca supera los 5 miligramos por decilitro. Y en esta otra parte mencionamos las causas de hiperbilirrubinemia aislada, que son las hemólisis, que nada tiene que ver con la función hepática, son otras causas de hiperbilirrubinemia indirecta. Veamos ahora la insuficiencia hepática aguda. Cuando sospechamos en insuficiencia hepática aguda, cuando el paciente, además del incremento de las transaminasas, va a presentar encefalopatía, ¿no?, trastorno del sensorio, que va desde la confusión o univulación hasta el coma, y trastornos hemorrágicos. La insuficiencia hepática o fulminante se desarrolla en un periodo aproximadamente de 8 semanas y la podemos subdividir en tres tipos. Será una insuficiencia hepática hiperaguda cuando se desarrolla antes de los 7 días, aguda entre los 8 días y al mes, y subaguda mayor de un mes. Y se denominará insuficiencia hepática crónica cuando se presenta después de 6 meses. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia hepática aguda? Tenemos la viral y las drogas o medicinas como el acetaminofén, y en nuestro medio los medicamentos utilizados para el tratamiento de la tuberculosis, y tenemos dos drogas hepatotóxicas, la isoniazida y la rifampicina. Entre la causa viral, que es la causa más frecuente, pueden dar
pueden dar todos los virus, de A hasta la E, que son los virus hepatotrofos, así como aquellos virus no hepatotrofos, como son virus herpes virus, Epstein-Barr, citomegalovirus. También puede ser de origen vascular, que es ya causa infrecuente, como una hepatitis isquémica o un síndrome de Budd-Chiari, por obstrucción de las venas suprahepáticas o vena cava inferior, por un tumor mediastinal o un tumor pulmonar. La hepatitis autoinmune es una enfermedad que se presenta básicamente en mujeres entre 20 a 40 años. Otras enfermedades más raras son las enfermedades infiltrativas de depósito, como enfermedad de Wilson, depósito de cobre, o hemocromatosis, depósito de hierro, hígado graso del embarazo, síndrome de HELLP, síndrome de Reye. Y existe un 20% de pacientes con insuficiencia hepática en el cual no se encontrará una causa específica que explique la insuficiencia hepática aguda. Será de tipo idiopático. Inicialmente, un paciente con insuficiencia hepática crónica se va a presentar con manifestaciones inespecíficas, náuseas, vómitos, malestar general e ictericia. Posteriormente presentará signos ya más específicos, signos neurológicos como son encefalopatía, edema cerebral, cardiovascular, hipotensión con baja respuesta ventricular. A nivel pulmonar puede haber edema pulmonar, lo que me llevará a una alcalosis respiratoria. A nivel gastrointestinal podemos encontrar sangrado gastrointestinal, pancreatitis aguda. A nivel renal puede desencadenarse el síndrome hepatorrenal, y como sospechamos que un paciente con insuficiencia hepática está desarrollando síndrome hepatorrenal, cuando empieza a incrementarse la urea y creatinina sin causa aparente. También habrá hiponatremia, hipocalemia, hipofosfatemia. A nivel hematológico tendremos coagulopatía, hemorragias, porque hay trastorno en la síntesis de los factores de coagulación. 90% de los pacientes con insuficiencia hepática aguda cursan con algún tipo de infección. Adicionalmente encontraremos hipoglicemia por el daño hepatocelular, en el cual ya no hay el glucógeno, que es importante para mantener niveles de glicemia adecuados. Además encontraremos acidosis metabólica. Entre el plan de trabajo, solicitaremos toda la serología viral para confirmar si es o no causa viral como parte de la insuficiencia hepática aguda. También debemos ver si existe o no antecedente de consumo de fármacos como el acetaminofén. También tendremos que solicitar pruebas de imágenes para descartar alguna patología tumoral a nivel hepático, y otras pruebas para descartar patología autoinmune como la hepatitis autoinmune, para lo cual solicitaremos anticuerpos antinucleares y antimusculo liso, ceruloplasmina y cobre para descartar enfermedad de Wilson. Finalmente, solicitaremos una biopsia hepática para llegar a determinar la causa de la insuficiencia hepática aguda. El tratamiento debe realizarse en una unidad de cuidados intensivos, ya que estos pacientes son potenciales a ir a trasplante hepático si la evolución es desfavorable. Debemos tratar el edema cerebral con manitol, barbitúricos. La coagulopatía. Para tratar la coagulopatía podemos usar vitamina K, plasma fresco congelado, crioprecipitados. Hay que manejar las infecciones si lo hubiera con tratamiento de amplio espectro, imipenem y cefalosporinas de tercera generación. Y si la evolución es desfavorable, el paciente debería ir a trasplante hepático. ¿Cuál es el pronóstico, la sobrevida de todo paciente con insuficiencia hepática aguda? Aproximadamente un 50%. O sea, la mortalidad es alta, 50%
60% de pacientes con insuficiencia hepática aguda se van a morir. ¿Y cuáles son esos factores de mal pronóstico? Entonces tenemos la edad menor de 10 años o mayor de 40 años. Causas diferentes al acetaminofén, ¿no? O la hepatitis A y B. Cuando el paciente presenta encefalopatía grado 3 o 4, también es de peor pronóstico. Grado 3 o 4 significa que el paciente está en sopor o coma. Cuando el tiempo de protrombina está prolongado y las bilirrubinas totales están mayor de 17.5, entonces también son factores de mal pronóstico con alta mortalidad. Si el paciente va a trasplante hepático, el tiempo de sobrevida promedio al año es mayor del 60%. Veamos ahora la hepatitis viral. En este cuadro les quiero mostrar cómo son las manifestaciones clínicas, cómo van apareciendo las diferentes partes de la historia natural de una hepatitis viral en general, independientemente de la causa. La primera fase es el periodo de incubación, en el cual el germen empieza a replicarse, teniendo su máxima replicación en la fase ictérica. En la fase preictérica lo que vamos a tener es elevación de las transaminasas y empiezan a aparecer los síntomas inespecíficos como son náuseas, vómitos, anorexia, malestar, fatiga. En la fase ictérica, por supuesto, tendremos incremento de las bilirrubinas. Y acá tenemos los anticuerpos. Este es el anticuerpo de tipo IgM, que se incrementará con su pico máximo en el nivel de la fase ictérica, luego irá disminuyendo para desaparecer en meses, dependiendo del tipo de hepatitis. Y acá tenemos el anticuerpo IgM, que se mantendrá en el tiempo, pudiendo permanecer por muchos años o por toda la vida, dependiendo también del tipo de hepatitis. Entonces, no olvidar las fases. La primera es la periodo de incubación, la fase preictérica, la fase ictérica, luego viene la etapa de convalescencia. Veamos entonces la hepatitis viral A. Es un virus de tipo ARN. La transmisión es fecal-oral a través de alimentos contaminados. El tiempo de incubación 2 a 6 semanas. Miren, el 70% cursan con ictericia. Entonces, en la hepatitis A no va a haber mucho problema en el diagnóstico, porque la mayor parte de pacientes van a cursar con ictericia, a diferencia de la hepatitis B o C, en el cual solamente un 30% cursan con ictericia, siendo el resto anictéricos con síntomas inespecíficos. La otra cosa importante a mencionar en la hepatitis viral A es que no produce cronicidad, no va a ir a cronicidad. La mayoría de pacientes se van a curar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Simplemente se pide anticuerpos antivirus de la hepatitis A. IgM será positivo cuando la infección es aguda y el tipo IgG será positivo cuando hubo una infección antigua. Para prevenir la hepatitis B ya se dispone de vacunas. Se vacuna a los niños mayores de 2 años o en alto riesgo y se pone 2 dosis, una en el tiempo cero y la otra en 6 a 12 meses. Miren acá, vamos a tener el virus de la hepatitis A en heces más o menos casi hasta el tercer mes, 2 meses y medio hasta el tercer mes. Entonces quiere decir que en toda esta época, en todo este periodo de tiempo, el paciente es contagiante, porque va a estar eliminando el virus a través de las heces. Los síntomas inespecíficos que se presentan en la etapa aguda de la enfermedad, así como la ictericia, pueden permanecer aproximadamente por 1 a 2 meses. Las transaminasas
también se elevan al primer mes, luego van decayendo, ¿no?, conforme va transcurriendo el tiempo. Y miremos qué pasa con los anticuerpos. Lo mismo acá, esta línea entrecortada me indica el IgM, anticuerpo antivirus hepatitis A IgM, que va disminuyendo y que desaparece alrededor del octavo mes. En cambio, el anticuerpo antivirus hepatitis B IgG no permanecerá por muchos años positivo. El virus de la hepatitis B, la transmisión es a través de la sangre, a través de las relaciones sexuales o perinatal. Este virus es tipo virus DNA, es el único virus DNA. El resto de las hepatitis A, C, D y E son de tipo ARN. Entonces el único virus ADN es el hepatitis viral B. Su periodo de incubación es de 1 a 6 meses, siendo un promedio de 2 a 3 meses. Existen manifestaciones extrahepáticas como la panarteritis nodosa, la glomerulonefritis membrano proliferativa y la dermatitis. Veamos con respecto a la historia natural. En la infección aguda, en la hepatitis aguda, 70% son subclínicos, con síntomas inespecíficos como pueden ser dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, malestar general, algún tipo de dispepsia. Y solo 30% de los pacientes van a presentar ictericia. Entonces, en el caso de la hepatitis B, el diagnóstico va a ser difícil si uno no tiene en cuenta estos síntomas inespecíficos. En todo paciente que venga con síntomas inespecíficos de tipo gastrointestinal, dispepsia, náuseas, dolor en hipocondrio derecho, uno debe sospechar en una hepatitis aguda y debe pedirle como screening, como mínimo, las transaminasas, porque toda hepatitis aguda va a cursar con transaminasas elevadas. Si las transaminasas son normales, entonces se descarta que esto sea una hepatitis aguda. Veamos, miren, 1% de pacientes con hepatitis aguda cursan con hepatitis fulminante. Y de estos el 50% van a fallecer por una hepatitis o una falla hepática fulminante. Felizmente son un pequeño porcentaje de pacientes que van a cursar con esta complicación. Y veamos cuántos van a la cronicidad. Habíamos visto que la hepatitis viral A, la mayoría se curan, casi nadie va a cronicidad. En cambio, en la hepatitis viral, no, sí va a cronicidad, produce hepatitis crónica. ¿Qué porcentaje? Eso va a depender de la vía de transmisión. Si la transmisión es en el adulto, ya sea por vía sexual o a través de la sangre, 5 a 10% de pacientes con hepatitis aguda van a ir a cronicidad. Y miren la diferencia tan grande cuando la hepatitis es adquirida a nivel perinatal, es decir, cuando la transmisión se realiza de la madre al feto. Más del 90% de estos pacientes que adquieren la hepatitis aguda a nivel perinatal van a ir a cronicidad. 90% de pacientes van a cronicidad. Esto se ve en aquellas zonas endémicas. En el caso de nuestro país se ve a nivel de Ayacucho, Huanta, Abancay, Andahuaylas y toda la zona de la selva, que es zona tropical, donde la hepatitis B es de tipo endémica. En este tipo de zonas vamos a encontrar este tipo de transmisión vertical de la madre al hijo. Entonces es común, ¿no?, ver en pacientes que provienen de zonas endémicas una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma en gente joven de 18 a 20 años, porque estos sujetos tuvieron hepatitis B desde el nacimiento, pero que han cursado
subclínicos o asintomáticos, y recién hacen síntomas cuando ya presentan cualquiera de estas dos complicaciones, el hepatocarcinoma o la cirrosis hepática. Entonces, en este gráfico veamos, ¿no? Miren ustedes que el antígeno de superficie puede permanecer alto hasta el quinto o sexto mes, ¿no? En el cual desaparece. Entonces acá hay algo importante que debemos recordar en la hepatitis B. En la hepatitis B, este punto de 6 meses es importante porque es el punto de corte para definir si una hepatitis va o no a la cronicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si un paciente con hepatitis aguda B es diagnosticado acá en el mes 0, tiene 6 meses, ¿no? Es el tiempo necesario para que el paciente haga seroconversión o sintetice, ¿no? o su sistema inmune empiece a sintetizar el anticuerpo anti-S, de tal manera que genera respuesta inmunitaria. Si aparece el anti-S, entonces este paciente se ha curado porque el antígeno de superficie va a desaparecer. Entonces, el sexto mes yo ya no debo encontrar antígeno de superficie y debo encontrar síntesis del anticuerpo anti-S. En este caso, entonces se dice que es un paciente curado al sexto mes. Pero si al sexto mes persiste el antígeno de superficie y el anti-S no se ha sintetizado, no se ha producido, entonces decimos que ese paciente ya pasó a formar parte del diagnóstico de hepatitis crónica. Y este gráfico es para mostrarles el periodo ventana que existe en las hepatitis B. En el periodo ventana, que aproximadamente está entre el quinto y sexto mes, lo único que se va a encontrar positivo es el anticore, ya que el antígeno de superficie ya desapareció, el anti-E también. El anti-E si está recién empezándose a sintetizar a partir del sexto mes, de tal manera que en el periodo ventana, en este periodo ventana, no solamente encontraremos el anticuerpo anticore, solamente el anticore, y si uno solicitaría antígeno de superficie a este nivel, podría ser negativo y estar pensando que el paciente no tiene hepatitis, pero sino que está en el periodo de ventana. Por eso es importante en todo paciente para hacer screening de hepatitis B no solo solicitar antígeno de superficie, sino también el anticuerpo anticore. Entonces, si el antígeno de superficie es negativo y el anticore es positivo, significa que estamos ante una infección aguda, pero en su periodo ventana. Pero si los dos son negativos, significa que el paciente no tiene hepatitis. Muy bien, en esta tabla vamos a ver los diferentes tipos de infección por hepatitis B. Primero debemos indicar que el antígeno de superficie indica infección, ya sea aguda o crónica. El antígeno E indica replicación o actividad de la hepatitis. Si el antígeno E es positivo, significa que ese paciente tiene gran replicación viral. Por otra parte, el anti-S, ¿no?, es un anticuerpo contra el antígeno de superficie, va a estar positivo cuando ya no existe antígeno de superficie, porque el anti-S es una respuesta inmunitaria. Esto va a eliminar a los antígenos de superficie. Entonces lo mismo va a pasar con el antígeno E. Si el anticuerpo anti-E es positivo, es porque ya no existe el antígeno E. Entonces estos dos, tanto el antígeno E como el anti-E, siempre se van a comportar de manera inversa. Muy bien, entonces
veamos qué pasa en una infección aguda, una hepatitis aguda. Entonces, diremos que el antígeno de superficie tiene que ser positivo porque existe una infección, una hepatitis aguda, tiene que ser positivo. El anti-S, por lo tanto, tendrá que ser negativo porque todavía no se ha generado la respuesta inmunitaria. El anticore que se encuentra será de tipo IgM. El antígeno E está positivo porque el virus se está replicando en esta etapa de hepatitis viral aguda, y el anti-E será negativo, y la carga viral medido por DNA también será positivo. Entonces, este es el perfil de un paciente con hepatitis aguda. ¿Y qué pasará en un paciente con hepatitis crónica? Es muy parecido. Miren ustedes, habrá antígeno de superficie positivo, el anti-S negativo. Lo mismo, habrá antígeno E positivo, el anti-E negativo y carga viral positivo. Lo único que diferencia una hepatitis aguda de una hepatitis crónica, fíjense acá, es el anticore. El anticore IgG estará presente en los pacientes con hepatitis crónica y el anticore IgM estará presente en los pacientes con hepatitis aguda. Muy bien. Y veamos que hay dos tipos de hepatitis crónica. Una hepatitis crónica en el cual el antígeno E es positivo y otra hepatitis crónica en el cual el antígeno E es negativo. A esta hepatitis crónica en el cual el antígeno E es positivo se denomina hepatitis crónica activa porque hay gran replicación viral. Clínicamente este paciente va a cursar con reagudizaciones de ictericia y elevación de transaminasas y el pronóstico es malo. El paciente va a ir a corto plazo a cirrosis hepática o a hepatocarcinoma. En cambio, este otro tipo de hepatitis en el cual el antígeno es negativo se llama hepatitis crónica persistente. El curso clínico es subclínico o asintomático y el tiempo en que va a demorar para llegar a cirrosis hepática o a hepatocarcinoma será mucho mayor que en la hepatitis crónica activa. Veamos entonces cómo es el perfil viral en este tipo de hepatitis. En la hepatitis crónica activa, el antígeno de superficie será positivo, el anti-S negativo, anticore IgG positivo, el antígeno E es positivo y el anti-E negativo. Esta es la única diferencia entre una hepatitis crónica activa y una hepatitis crónica persistente. Es el antígeno. En el primer caso será positivo el antígeno E, en el segundo caso, en la hepatitis crónica persistente, el antígeno E es negativo. Entonces, la única diferencia. Veamos entonces en un paciente en el cual se ha recuperado, se ha curado de una hepatitis aguda. Entonces, si se ha curado, ya no hay infección, por lo tanto el antígeno de superficie es negativo. Como se ha curado, ya tiene que sintetizar, hay respuesta inmunitaria, por lo tanto el anti-S es positivo, el anticore es positivo, el antígeno E es negativo, el anti-E es positivo, la carga viral ya es negativo porque ya no hay infección. Entonces este paciente es un paciente que ha pasado de hepatitis aguda y ya se curó. Es un paciente curado de hepatitis aguda. Antígeno de superficie negativo, anti-S positivo y anticore positivo. Y miren, ¿qué pasa con los pacientes que han sido vacunados? En todos aquellos pacientes que han sido vacunados, que se les ha administrado antígenos de superficie atenuados en la vacuna, lo único que van a presentar positivo, vean ustedes, el anti-S. El resto es negativo. Solamente el anti-S es positivo en un paciente vacunado. En el periodo de ventana, como ya mencionamos, se presenta entre el quinto y sexto mes de un paciente con hepatitis aguda. Lo único que será positivo será el anticore IgM, siendo el resto negativo. También, por supuesto, la carga viral tiene que ser positivo porque estamos frente a un paciente con hepatitis aguda. Entonces acá debemos tener cuidado porque acá se nos puede pasar
este tipo de pacientes con hepatitis viral aguda en el periodo de ventana y ser causa de los contagios. Entonces, cuando yo quiero hacer un adecuado screening de un paciente, debería solicitar tanto el antígeno de superficie como el anticore. Si esos dos son negativos, ahí existe demostración suficiente para decir que el paciente no tiene hepatitis aguda. Acá debo recordarles algo. En un paciente que ya ha tenido hepatitis aguda y se ha curado recientemente, es este el perfil que vamos a encontrar, ¿no? Dijimos antígeno de superficie negativo porque ya se curó, anti-S positivo y anticore positivo. Pero este paciente es un paciente que se ha curado recientemente, puede ser paciente que tuvo hepatitis hace 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 10 años. Pero aquellos pacientes que tuvieron hepatitis hace 20 o 30 años, ¿no? Ya podemos encontrar que el IgG anticore ha desaparecido. Por lo tanto, lo único que tendríamos sería el anti-S, siendo el resto de marcadores negativos. En este caso habría que hacer diagnóstico diferencial con un paciente vacunado o inmunizado. Entonces, un paciente con infección muy lejana o muy tardía, después de 30 años, existe la posibilidad que el anticuerpo anticore IgM se negativice. Lo más frecuente es que sea positivo, porque este anticore IgG puede permanecer por años o por toda la vida. Entonces, lo más frecuente encontrar en un paciente, ya sea con infección, con una infección reciente o una infección muy lejana, es que esté presente el anticore, y ese es el patrón general. Pero puede haber algunas excepciones en el cual un paciente que tuvo infección aguda hace muchos años, más de 20 o 30 años, el anticore IgG podría desaparecer y solo tener el anti-S. En ese caso va a ser difícil saber, ¿no?, si el paciente es un paciente con infección muy lejana pasada o es un paciente vacunado o inmunizado. Para eso será importante la anamnesis. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de la hepatitis viral B? Si es aguda, no necesita ningún tratamiento, solo algunas medidas de soporte y sintomáticas. Si es crónica, sí se va a indicar tratamiento con antivirales, como son el interferón alfa, el lamivudine, telvivudine o adefovir. ¿Y para qué se indica tratamiento antiviral en aquellos pacientes con hepatitis crónica? Es para evitar que estos pacientes vayan a desarrollar insuficiencia hepática crónica o cirrosis hepática o hepatocarcinoma. Entonces se ha demostrado que en aquellos pacientes con hepatitis crónica que reciben antivirales se disminuye grandemente la posibilidad de estos pacientes desarrollen complicaciones como la cirrosis o el hepatocarcinoma. ¿Y en qué tipos de pacientes está indicado el tratamiento antiviral? En estas dos condiciones: aquellos pacientes que presenten una hepatitis crónica activa, o sea, el antígeno E positivo y una carga viral mayor de 1.000.000 de copias. Y el otro caso en que el antígeno E sea negativo, si es una hepatitis crónica persistente con una carga viral de 100.000 colonias o más, pero tienen adicionalmente transaminasas elevadas, más de 2 veces el límite superior normal, o inflamación en la biopsia, entonces estaremos hablando que estamos frente a un paciente con indicación de tratamiento para hepatitis crónica. La hepatitis C, ¿no?, es una hepatitis cuyo mecanismo de transmisión es muy parecido a la hepatitis B, puede ser por sangre, transmisión sexual, y hay un 20% en el cual no se sabe cómo es el mecanismo de transmisión. El periodo de incubación es de 1 a 5 meses, un promedio de 2 meses. Al igual que la hepatitis B, existen manifestaciones extrahepáticas como son la crioglobulinemia,
glomerulonefritis membranoproliferativa, linfoma, porfiria cutánea tarda. Miren, en la historia natural, una hepatitis C aguda, el 75% es subclínico. Se parece mucho a la hepatitis B, ¿no? Solamente un 30% son ictéricos. Entonces, también aquí existe la dificultad diagnóstica. Y la hepatitis fulminante es rarísimo. Si en la hepatitis B la frecuencia de una hepatitis fulminante, insuficiencia hepática aguda, era menor al 1%, aquí es bien raro. La hepatitis crónica, en cambio, es frecuente, ¿no? El porcentaje de un paciente que desarrolla hepatitis aguda pase a cronicidad es de 50-80%. Es mucho más alta que la hepatitis B. La hepatitis B, 5 a 10% van a cronicidad. En cambio, la hepatitis C va del 50 al 80%. Esa es una diferencia. Tienden a ir más a cronicidad los hepatitis con virus C. De estos pacientes con hepatitis crónica, el 20 a 30% desarrollarán cirrosis. Y de estos pacientes con cirrosis, 2 a 5% desarrollarán hepatocarcinoma. Esta es otra diferencia con la hepatitis B. Mientras las hepatitis B pueden desarrollar independientemente hepatocarcinoma o cirrosis hepática, en cambio la hepatitis C sigue un orden. Primero desarrolla hepatitis crónica, luego va a cirrosis y finalmente a hepatocarcinoma. Sigue siempre este orden, en cambio la hepatitis viral B no. Puede ir de frente a cirrosis o de frente a hepatocarcinoma. Veamos entonces ahora las preguntas que han venido sobre hepatitis. Tenemos la hepatitis, dice ENAM 2006. Es inusual que cause hepatitis crónica. Veamos, citomegalovirus puede producir hepatitis crónica. Los fármacos pueden producir tanto hepatitis crónica como aguda. El alcohol, hepatitis crónica. El virus A no produce hepatitis crónica, solo produce hepatitis aguda. La mayoría de pacientes con hepatitis A se cura. El virus C sí va a la forma crónica. Por lo tanto, la alternativa es la D. En relación con la infección por virus de hepatitis B, anti-S positivo, anticore negativo y sin otro marcador serológico de infección por virus hepatitis B. Se encuentra o se presenta en. Entonces nos están preguntando, es una pregunta del ENAM 2006, nos preguntan en qué tipo de infección o en qué tipo de paciente podemos encontrar un anti-S positivo, siendo el resto negativo, solo anti-S positivo. Entonces cuando tengo esta información, lo primero que se me viene a la cabeza es pensar que estoy frente a un paciente vacunado, ¿no? Entonces una posibilidad es que estemos frente a una vacunación reciente para hepatitis B, como es la alternativa D. Pero hay otra posibilidad que yo les mencioné. ¿Cuál era? Aquellos pacientes con infección crónica, con infección antigua por hepatitis B, o sea, una infección lejana, pasada, generalmente después de 30 años, puede que desaparezca el anticore, de tal manera que solo queda el anti-S positivo. Entonces la otra alternativa que podría ser es una infección por virus hepatitis B en el pasado lejano o tardío, después de 20 o 30 años, porque en la infección por virus de hepatitis B en el pasado reciente, o sea, recientemente, que puede ser 1 año, 2 años, el anticore siempre va a estar presente. En algunos casos raros, en el cual ha pasado muchísimos años de la infección, el anticore podría desaparecer. Entonces, existen dos alternativas probables, la D o la E. Pero miren que el enunciado es claro, dice en relación con la infección por virus de hepatitis B. Entonces se trata de una paciente que tuvo una infección por virus de hepatitis y tengo un anti-S positivo, entonces la única alternativa acá correcta sería la alternativa E, que es una infección por virus de hepatitis B en el pasado lejano. Si no hubiera
este enunciado que está resaltado en amarillo, lógicamente que la alternativa podría ser cualquiera de ellos, porque no sabría diferenciar o si es porque es un paciente inmunizado o si es porque es un paciente que tuvo una infección en el pasado lejano. Para eso es importante la anamnesis, el antecedente que hubo vacunación o el antecedente que hubo infección por virus de hepatitis B. Si no, no podría saber, ¿no?, a cuál de los dos casos o frente a qué caso estoy. Es por eso que el enunciado de la pregunta inicial me dice que estoy frente a una infección por virus de hepatitis B. El diagnóstico de hepatitis viral B aguda se realiza, es una pregunta del ENAM 2000, por presencia de antígeno de superficie, verdadero. Detección del virus de hepatitis B, DNA por reacción de la cadena polimerasa, verdadero. Detección del RNA virus hepatitis B, no puede ser detección de RNA porque el virus hepatitis B es virus DNA, es el único virus DNA. Desaparición del anticore o elevación del anticore, esos no son marcadores de infección. Los únicos que me indican infección es la presencia del antígeno de superficie o detección de la carga viral por PCR. Pero usualmente en la clínica lo que usamos nosotros para hacer el diagnóstico rutinario de una hepatitis viral es detectar la presencia del antígeno de superficie. Entonces esa sería la respuesta. La detección de carga, que también nos serviría para el diagnóstico, pero más que nada esta prueba se usa para ver si indicamos o no tratamiento en un paciente con hepatitis crónica, para dosar la carga viral y ver si indicamos o no tratamiento antiviral. 4. ENAM 2005. La efectividad de la vacuna contra la hepatitis B, ya la dijimos. ¿Cómo sé que el paciente que ha sido vacunado está protegido? Entonces le doso el anti-S. El anti-S, no olvide. Si un paciente no ha recibido la dosis completa de una vacunación, de repente recibió solamente 2 dosis y le falta una tercera dosis, para evaluar si le indicamos nuevamente el régimen de vacunación, primero pedimos un anti-S. Si el anti-S estaría positivo en este paciente, ya no requiere mayor vacunación ni completar su tercera dosis. Pero si este paciente sale negativo, tiene que recibir nuevamente su régimen de 3 dosis de vacuna